Muy buenas tardes o buenas noches a todos que nos acompañan una vez más en esta transmisión corta de fin de semana desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la diócesis de Monterrey, en California. En esta ocasión quiero comentar un poquito brevemente la primera lectura de la liturgia de este fin de semana, cuarto domingo de Pascua, en el que vamos a hablar de la figura de Cristo como nuestro pastor, el buen pastor de la iglesia. Domingo del Buen Pastor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se toma ahora como desde ese libro la primera lectura y vemos allí como Simón ya no se llamará como tal, sino pasa a ser denominado Pedro por ¿cómo se dice? El divino agiógrafo o escritor que es San Lucas, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, ya identifica a Simón el pescador como Pedro. Y sabemos quién era Simón y los compañeros. Pescadores humildes, sencillos, campesinos, con una educación primaria o casi nula. Sin embargo, los vemos ya aquí perseguidos de manera cruenta. Se ha asesinado ya a un diácono, el primer mártir de la iglesia. Y la iglesia de Jerusalén está sufriendo a causa de que estos humildes y sencillos hombres de pescadores pasaron a ser predicadores de la verdad, predicadores de Jesucristo, y están enseñando en el templo diariamente. Y no solamente eso, sino que han empezado a actuar como Jesús de Nazaret, sanando, dando salud a los enfermos, y están llenos del Espíritu Santo. San Lucas dice en el libro que en aquel tiempo los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas capturaron e interrogaron a Pedro y a Juan. Y no solo eso, les causaban problemas con la cárcel, los encarcelaron. Y esto nos dice algo tremendo. Los jefes del pueblo son políticos de alto nivel. Los ancianos son la sabiduría, es decir, los maestros. Y los escribas son los intelectuales. O sea, el mundo se le fue con todo a la nueva fe, en contra de la fe en Cristo. Y quieren destruirla. En este contexto está escrito la segunda parte de ese acontecimiento que ahora leemos, y está tomado del capítulo 4, versículo 8 al 12, y dice así: en aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Vemos que para comprender este texto necesitamos saber qué cosa es una piedra angular. En el texto se confunde por el idioma antiguo griego, tanto la palabra angular como fundamental, como que tiene el mismo significado y misión. La piedra fundamental o primera piedra es la que se coloca en la fundación de un edificio sobre la cual descansa toda la estructura. Recordemos que Jesús dice precisamente a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso se refiere a que Jesús edifica la iglesia sobre la fe que profesa San Pedro y los demás discípulos, la profesión de la fe católica, apostólica, como nosotros lo hacemos cada domingo en el credo o con el credo. Pero San Pedro dice: la piedra que ustedes, refiriéndose a los ancianos, a los escribas, a los jefes del pueblo de Israel, porque eran formados por el Antiguo Testamento, porque conocían los 10 mandamientos, porque enseñaban la Torá o la ley al pueblo. Los constructores, ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular, refiriéndose a que aquel hombre que había sido sanado lo hicieron en nombre de Jesús de Nazaret, y ese Jesús de Nazaret es el que los jefes del pueblo y los fariseos y los escribas, los sabios y entendidos, habían rechazado y crucificado. San Pedro lo identifica con la piedra angular, desechada porque había sido martirizado en la cruz, pero ahora viene a ser el que le da sentido al reino. En este caso, la piedra angular es una que se coloca, que puede ser de un tamaño más grande que los ladrillos normales, en una esquina del edificio, a 2 metros o 1 metro ya después de la base. Y sobre esa piedra descansa todo el peso, y esa piedra distribuye el peso en el caso de que haya un cataclismo o, ¿cómo se llama? Un temblor, ¿verdad? Los vientos, todo eso no va a caerse el edificio, porque todas las fuerzas van hacia esa piedra, y esta piedra lo distribuye, le da unidad a 2 grandes bloques o 2 paredes. Por eso se pone en una esquina. Y eso lo saben los albañiles antiguos y los que lo escuchaban a San Pedro. Jesús es, por tanto, el que viene a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero ellos no lo entendieron. San Pedro, como pastor, lo que quiere es atraer a los que han sido formados por el Antiguo Testamento a reconocer a Jesús como el único Salvador. Y en la Biblia, cuando alguien recibe una misión de Dios, cambia el nombre. Por eso a él se le llama Pedro, y él a Jesús le llama Salvador. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. La misión de Cristo es salvar,
salvarnos de la forma en que San Pedro lo enseña y predica, es decir, como lo propone la iglesia. En este caso, Jesús es tanto piedra fundamental, porque todo lo que existe no existiría sin él, va a decir San Juan en el prólogo. Él existe antes de los 10 mandamientos en este caso. Existe antes de la fundación del mundo, antes de todos los tiempos. Es el Verbo, el que está con Dios desde siempre. Este que San Juan identifica como el glorificado. En ese caso es piedra fundamental. Y en el caso de que los judíos debían reconocerlo, es piedra angular. En ambos casos se llega a Jesús por la profesión de la fe. El fundamento de la evangelización, el fundamento de la cristiandad es Cristo, como lo profesa San Pedro y la iglesia por los siglos de los siglos. Esa es la enseñanza de la primera lectura de este fin de semana. Sobre todo, asegurar que Cristo es la roca que nos salva, la roca que nos conecta con el edificio total que se llama reino de Dios, en el cual San Pedro también, después hablando de eso, dice: ustedes son piedras vivas. Todo cristiano es piedra viva de esa edificación. Y es una edificación firme, porque los vientos, malas doctrinas, falsas doctrinas, identificadas como Jesús lo hace con los terremotos, las lluvias y todo, pueden atacarla, pero no la van a vencer jamás, porque Cristo es su base, su fundación o su piedra angular. Que tengan una bonita celebración y que saluden a sus pastores también, sus párrocos en este día especial, el fin de semana, que son la representación de Jesús, el buen pastor, el único pastor, que da la vida por sus ovejas, que la ha dado por nosotros, y ojalá todos, porque tenemos esa capacidad de ser pastores para los demás, podamos poner nuestra vida al servicio de esa comunión, de la comunidad y de la familia. Que tengan buenas tardes. Que Dios les bendiga. Amén.